Muy buenos días. Continuando con el ciclo de conferencias virtuales promocionados por la Autoridad Administrativa del Agua Michicama, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los bienes asociados a los cursos naturales de agua. Específicamente, trataremos el tema de las fajas marginales y la importancia de su administración o manejo. Para dar inicio a esta conferencia virtual, definiremos principalmente algunos elementos que están presentes dentro de los cursos naturales de agua. Empezaremos a definir qué es un cauce, qué es una ribera, para posteriormente conocer muy claramente cuál es un territorio definido como faja marginal, asociándonos a los niveles mínimos o los niveles máximos de crecidas de corriente que circulan por esos cursos naturales de agua. Empecemos. En principio, definamos cuál es el territorio conocido como el cauce de agua. El cauce de agua es el territorio ocupado por el agua en sí y que circula en las épocas de máxima creciente. Este territorio, a la derecha y a la izquierda, varía de acuerdo a cómo varía también el flujo de agua en el periodo de un año. Conocemos que en el periodo de un año existen bajas y altas, las que se denominan así comúnmente, y que de alguna manera ocupan espacios distintos sobre el curso natural de agua. Estos espacios que varían se denominan riberas. Ya habíamos dicho que el cauce está definido por la línea que delimita el tránsito del agua en un máximo periodo ordinario. Sin embargo, la ribera es el espacio variable que hay en la derecha y a la izquierda del cauce, debido a que este mismo espacio varía como varían los cursos de agua a nivel en todo el año. Adicionalmente, establecemos que la faja marginal es un territorio, tanto a la derecha como a la izquierda de la ribera del río, el cual está próximo al cauce o colinda con él. En el siguiente gráfico establecemos de manera práctica y de manera visual qué significa un cauce. De acuerdo a cómo pongo el cursor, el cauce está definido, como habíamos dicho, por el territorio sobre el cual circula el agua en una época conocida como el máximo periodo ordinario, es decir, una época donde el río lleva la mayor cantidad de agua. Para temas de la delimitación de la faja marginal, de acuerdo a las normas, se consideran solamente los periodos máximos ordinarios, o sea, aquellos que ocurren comúnmente, más no aquellos denominados como extraordinarios, y como en el ejemplo vemos, estos periodos máximos extraordinarios ocurren cuando ocurren fenómenos. Bien, habíamos dicho también que la ribera es el espacio a la izquierda o a la derecha del río, el cual es ocupado por el agua a lo largo de todo un año, ¿no? Y que pues no permanentemente está ocupado. Es decir, está ocupado en principio cuando el agua en su nivel mínimo ocupa un territorio y en un nivel máximo ocupa otro territorio. Esa porción de territorio en la cual fluctúan los niveles de agua se denomina ribera. Adicionalmente a ello estableceremos que colindan con la ribera a la derecha y a la izquierda un espacio a delimitar que se conoce como la faja marginal. De acuerdo al reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, este espacio denominado faja marginal es determinado mediante un estudio por la Autoridad Administrativa del Agua, a cual le corresponda elaborar dicho estudio. En las siguientes fotos estableceremos ideas base, ideas fuertes respecto a los niveles máximos y niveles de máximas crecidas. En la primera foto del lado izquierdo vemos un cauce o un curso natural de agua en su nivel mínimo. Por lo general en nuestro país estos niveles mínimos suceden en las épocas de estiaje, en las épocas donde no hay lluvias. La foto del centro nos muestra gráficamente un nivel máximo en periodos ordinarios, es decir, en épocas normales de lluvia, entre los meses de octubre a abril prácticamente en la zona sierra del país,
Estos niveles máximos ordinarios ocupan un espacio sobre el curso natural de agua, ¿no? Que está definido, obviamente, como el cauce del río. Y en el lado derecho de nuestra foto vemos un curso natural de agua, bueno, que ha sido invadido en una época o periodo máximo extraordinario. Ejemplo, el fenómeno del Niño periódicamente ocupa territorios que normalmente no son ocupados por los cursos naturales de agua. Estos periodos se denominan periodos de eventos máximos extraordinarios. Vemos ya con títulos el nivel mínimo, el nivel de máximas crecidas y el nivel de máxima crecida extraordinaria. Veamos ahora cuáles son las normas que se han dictado y que rigen para la delimitación de las fajas marginales. En principio, la norma fundamental es la Ley de Recursos Hídricos, la cual en el artículo 74 establece que en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales se debe mantener una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios. El reglamento determina la extensión, el ancho de esta faja marginal. El reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, por su parte, establece que se denominan riberas a las áreas de los ríos, arroyos, torrentes, lagos, lagunas, comprendidas entre el nivel mínimo de sus aguas y el que éste alcanza en sus mayores avenidas o crecientes ordinarias. Anteriormente, en los gráficos, habíamos establecido cuáles son las riberas, tanto a la derecha como a la izquierda de un río, y habíamos dicho son los espacios que transitoriamente son ocupados a lo largo del año por el curso natural de agua. El reglamento de la Ley de Recursos Hídricos también extiende el concepto de las fajas marginales y nos señala que son bienes de dominio público hidráulico y están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales. Las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua, que refiriéndose a las fajas marginales, son fijadas por la Autoridad Nacional del Agua, de acuerdo a los criterios establecidos en el reglamento específico. En este caso es el reglamento aprobado con la resolución jefatural 332 del año 2016, ¿no? Y el cual establece también que se deben respetar los usos y costumbres que se llevan en estas franjas denominadas fajas marginales. Por otra parte, el mismo reglamento de la ley también señala que existen actividades prohibidas sobre las fajas marginales. Está prohibido el uso de las fajas para fines de asentamiento humano, agrícola u otra actividad que las afecte. La ANA, en coordinación con los gobiernos locales y defensa civil, promueve mecanismos de reubicación de pobladores asentados en fajas marginales. Para este tema de la reubicación, probablemente tendremos que apoyarnos en otras normas tales como la de reasentamiento poblacional. Finalmente, también debemos tener en claro que la Autoridad Nacional del Agua es la única entidad que autoriza la ejecución de obras de defensa ribereña u otras, ¿no?, que tengan a bien utilizar estos espacios denominados fajas marginales, ¿no? Habíamos hablado de la resolución jefatural número 332/2016 de la ANA. Esta resolución es la que aprueba el reglamento para la delimitación y mantenimiento de las fajas marginales. Este reglamento establece lineamientos específicos y establece también procedimientos, métodos a utilizar para la delimitación de estos espacios. Finalmente, en el año 2017, después del último fenómeno ocurrido en el norte del país, se modificó la resolución jefatural número 332 del 2016, el cual en su artículo 16 incorpora que para fines de gestión de riesgos deben considerarse algunos otros elementos a evaluarse durante la elaboración de los estudios de delimitación. ¿Qué tiene que ver la Autoridad Nacional del Agua respecto a las fajas marginales? La Autoridad Nacional del Agua tiene como
espacios de intervención a nivel nacional a las autoridades administrativas del agua. Las autoridades administrativas del agua, por su parte, dentro de sus funciones, tienen el de aprobar la delimitación de las fajas marginales. Posterior a la aprobación de la delimitación de las fajas marginales, también tienen la función de desarrollar acciones de supervisión, control y vigilancia de los recursos hidráulicos, ejerciendo facultad sancionadora sobre aquellos que no están cumpliendo la norma o están desarrollando actividades no contempladas en la norma sobre estos espacios. Finalmente, habíamos dicho también que la Autoridad Nacional del Agua, por intermedio de la Autoridad Administrativa del Agua, es la entidad que autoriza la ejecución de obras en los bienes asociados al agua. Cuando hablamos de bienes asociados al agua, hablamos de aquellos elementos, entes o territorio que está asociado al agua como líquido fundamental asociado a la vida del ser humano. ¿Cuáles son estos bienes asociados? Son los terrenos que son ocupados por el agua en cualquiera de sus estados, o también todos aquellos elementos que por su propia actividad el agua transporta o, en su defecto, conforma. ¿Qué actividades principalmente son las que están restringidas sobre las fajas marginales? ¿No? El reglamento de la Ley de Recursos Hídricos nos señala en su artículo 115 que no están facultadas a utilizar las fajas marginales para el establecimiento de viviendas o asentamientos humanos. Otra actividad prohibida o restringida sobre la faja marginal es el uso agrícola u otras actividades de carácter productivo que pueda afectar estos espacios o estos territorios. Otra actividad restringida es disponer desmonte o residuos sólidos por parte de la población o entidades sobre las fajas marginales, pues estas afectan indirectamente la calidad del agua. De acuerdo a la Resolución Jefatural 332 del año 2006 de la Autoridad Nacional del Agua, para la delimitación de la faja marginal se utilizan dos métodos, ¿no? Estos métodos tienen como finalidad establecer el límite superior de la ribera, el cual puede ser determinado utilizando la huella máxima hidráulica, que es aquella que a lo largo de la historia ha demarcado de manera natural el mismo curso de agua, o utilizando el modelamiento hidráulico, que es una metodología a emplear para simular el comportamiento del curso natural de agua ante diversos eventos climatológicos orientados o referidos al transporte de caudales o el flujo del agua. Para emplear el modelamiento hidráulico como metodología a utilizar para determinar la faja marginal, se necesita apoyarse de todavía otras materias, como por ejemplo la topografía. Es necesario conocer el comportamiento topográfico del curso natural de agua y para ello se hace el levantamiento topográfico empleando las diversas formas de cómo se podrían realizar estos estudios topográficos, ¿no? Para el control sobre el territorio y para manejar las coordenadas que van a delimitar la línea de paso de la faja marginal, es necesario que a cada cierta distancia longitudinalmente sobre el río se establezcan puntos geodésicos, los cuales nos permitirán el control del paso justamente de la línea que demarca la faja marginal. Adicionalmente a estas dos materias, que son materias elementales sobre las cuales se va a hacer la simulación hidrológica posterior, la simulación hidráulica posterior, se realiza el estudio hidrológico. El estudio hidrológico para conocer el comportamiento del flujo del agua sobre el curso natural, para ver los caudales que transitan en diferentes periodos del año, ¿no? La resolución Jefatural 332 establece que si se va a delimitar la faja marginal sobre territorios que colindan con poblaciones o ciudades, el periodo de retorno a considerarse en el estudio hidrológico es de 100 años. Y en zonas donde no existe colindancia con ciudades o establecimiento de poblaciones,
Este periodo de retorno se establece a cada 50 años como periodo para conocer los caudales en esos periodos. Finalmente, se desarrolla el modelamiento hidráulico con los elementos anteriormente estudiados, y de acuerdo a este modelamiento hidráulico se determina el curso, el paso del agua, y posteriormente se propone el ancho de la faja marginal, sobre el cual posteriormente se deben establecer los hitos, que son los hitos que delimitan los externos de la faja marginal. La aprobación de la delimitación de la faja marginal, luego de realizado el estudio, corresponde a la autoridad administrativa del agua, ¿no?, la cual, mediante una resolución directoral, aprueba este estudio de faja marginal, el cual contiene elementalmente todos los puntos georreferenciados para el establecimiento de los hitos de dicha faja marginal, a la derecha y a la izquierda del río. Una vez que se ha validado en el campo la ubicación de estos hitos, la autoridad administrativa del agua emite esa resolución aprobando la delimitación de la faja. Una actividad importante posterior al estudio de la delimitación de la faja marginal y su correspondiente resolución directoral es el establecimiento de la monumentación, la colocación de los hitos sobre el terreno. Estos hitos permitirán a la población conocer de manera visual hasta dónde son los límites de los bienes asociados de un curso natural de agua, ¿no? Estos hitos deberían ser colocados por los entes que tienen capacidades de ejecución de gastos. Ejemplo, gobiernos regionales o gobiernos locales. Estos hitos van a ayudar posteriormente a estos entes, gobiernos regionales o locales, a la zonificación y a la planificación del desarrollo de su territorio, sin la afectación de sus cursos naturales de agua, pues los cursos naturales de agua, como habíamos dicho, pueden ser afectados con la ocupación restringida de estos espacios denominados faja marginal. Como repaso, veremos nuevamente cuál es el cauce en esta gráfica y cuál es la faja marginal establecida, ¿no?, a los externos, tanto derecha como izquierda, del cauce natural de agua. Vemos también que una vez establecidos los límites de la faja marginal, se deberían colocar los hitos, los cuales vemos en una especie de troncos cónicos, los cuales visualmente ayudarán, vuelvo a repetir, al poblador a definir o a conocer hasta dónde son los espacios que le corresponden como bienes asociados al curso nacional de agua que se ha estudiado, ¿no? La monumentación es importante porque es una referencia tanto para quienes en algún momento tengan la necesidad de plantear estudios de defensa ribereña u otra estructura a colocarse y a afectar probablemente el cauce natural de agua. Finalmente, veremos de manera común qué problemas afectan a las fajas marginales. A diario, por la actividad y por la creciente población que de manera incisiva se viene desarrollando en la zona urbana de nuestro a lo largo de nuestro territorio nacional, vemos que en algunos casos por desconocimiento o en otros casos por omisión, la población empieza a desarrollar actividades prohibidas en estas zonas. ¿Cuáles son los problemas comunes que uno ve sobre las fajas marginales? Vemos que se establecen viviendas, las cuales ni siquiera están solo sobre la faja marginal, sino ya están sobre el curso mismo natural de agua. Se han establecido sobre las riberas, que son zonas intangibles, ¿no? El establecimiento de viviendas sobre la faja marginal, probablemente a la larga, cuando haya un evento no extraordinario, sino un evento solo ordinario máximo, pueda afectar, socavar cimientos, puede socavar territorio que va a afectar indirectamente a la población que se ha asentado con viviendas sobre zonas las cuales son denominadas intangibles. Existe un riesgo latente, más aún sumado al cambio climático, que hace que de manera y periódica, pero en periodos mucho más cortos, los ríos crezcan de manera tal que podían afectar a la población
las viviendas e incluso a la misma población, poniendo en riesgo físico la vida de cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué problemas, en resumen, podemos sacar de lo que hemos visto como establecimiento de viviendas? Son que podemos sufrir daños de la infraestructura o pérdida total de la vivienda. Podemos sufrir pérdidas económicas, van a haber familias damnificadas, van a ocurrir emergencias médicas, desplazamiento de familias, porque obviamente no van a poder ya ocupar sus viviendas por la afectación propia y tienen que salir a otros lugares. Vamos a tener vida cotidiana perturbada, o sea, ya el poblador no va a vivir como ha ido viviendo de manera permanente. Y también va a haber una salud mental en riesgo. ¿Por qué una salud mental en riesgo? Porque ante una crecida, pues es lógico, ¿no? La población que está próxima al río no va a poder estar tranquila, pues va viendo que de su propiedad y hasta su propia vida pueden ser afectadas en el futuro. ¿Qué otro problema nosotros vemos? Vemos que existe el arrojo de desmonte y residuos. ¿Qué ocurre cuando se invade con el arrojo de desmonte? Ocurre que el ancho del cauce paulatinamente va a ir disminuyendo. ¿Qué más? Vamos a afectar la calidad del agua y probablemente exista una contaminación ante tal afectación. Se va a afectar a la fauna que vive dentro o cerca del río o la quebrada. Vamos a tener focos infecciosos que van a probablemente afectar la salud de la población. Y finalmente, lo que es importante, ¿no? Se afecta el estado natural del curso de agua y perturbando el paisaje, que en algunos casos afecta la calidad del panorama, que para ciertas áreas en ciertos territorios del país son fuentes naturales de ingreso, son fuentes de ingreso turístico. ¿Qué otros problemas también apreciamos comúnmente? Que se establecen actividades agrícolas en áreas colindantes a los cursos naturales de agua. ¿Qué ocurre posteriormente ante una crecida? Que cuando ya el cauce es desbordado, la faja marginal es afectada y los cultivos y la inversión hecha para estos cultivos obviamente va a ser perjudicada. Existe un riesgo latente que ante una crecida del río los cultivos vayan a perderse, ¿no? ¿Qué más? En el caso de ocurrir algún desborde del río de la Quebrada, ¿qué pasaría con los cultivos ubicados dentro de las fajas marginales o en los territorios colindantes a los cursos de agua naturales? Va a ocurrir una pérdida de cultivos y una pérdida de inversión económica, así también como va a ocurrir un desabastecimiento de productos en el mercado. ¿Qué más podemos ver? Que el crecimiento de la población y las actividades intensivas que en algunos casos se dan, como la extracción de material de acarreo, hacen que el cauce del río, no solo la faja marginal, sino ya el cauce del río se vea invadido, de tal forma que se altera el curso natural y el comportamiento posterior de una crecida va a afectar también a la población que está en inmediaciones del cauce. El ancho del río se va acortando progresivamente con la invasión de actividades productivas o con la invasión de la población o con la construcción de viviendas. Los cultivos que se colocan a la margen derecha o a la margen izquierda del río también van invadiendo de a pocos los espacios conocidos como áreas intangibles. Las viviendas también son infraestructuras que van afectando y van estrechando el cauce. ¿Qué ocurre cuando se invade el cauce? Ocurre que, pues si es que uno ha llegado ya a topar incluso los límites del cauce, no se van a poder construir obras de defensa ribereña, pues ya no van a haber espacios para la ocupación de esta infraestructura, o la ocupación de esta infraestructura va a implicar que se estreche el cauce del río, lo cual, ante un estrechamiento y ante una sobrecarga posterior con caudales de agua, va a ocurrir el efecto de estrechamiento del cauce, que aguas abajo puede ocasionar pérdidas considerables tanto en la inversión como en vidas humanas. Este estrechamiento de cauce también hace que los bordes sean vulnerables
ante la existencia de una mayor velocidad de arrastre del flujo por estrechamiento del mismo cauce, ¿no? Las experiencias nos van enseñando que en eventos máximos extraordinarios, quienes más sufren son obviamente quienes han ocupado estos espacios con actividades restringidas. Pueden ser espacios ocupados por viviendas, las cuales ante un evento mayor van a ser inmediatamente afectadas, ¿no? ¿Qué más? Tenemos como ejemplo que el río Mala en el año 2017 afectó a más de 300 agricultores, quienes perdieron todo por haber ocupado espacios que no están permitidos por la norma para este tipo de actividades, ¿no? Históricamente el Perú viene siendo afectado desde los años 80 y hasta en años anteriores, y lamentablemente la población, obviamente, ¿no?, por su necesidad de ocupación en el espacio con viviendas, se resiste a ser consciente de dichas afectaciones, ¿no? Las viviendas ubicadas en fajas marginales son las que más sufren. Nuevamente, ¿no?, imágenes de cómo la infraestructura mal diseñada es afectada por haber estrechado el cauce o por haber construido, en este caso, un puente con las zapatas, seguramente ocupando no la faja marginal, sino incluso el cauce del río, ¿no? Más imágenes de cómo la zona costa del Perú es la que es más afectada periódicamente, y que pues las medidas que deberían tomarse a partir de la fecha deberían ser más estrictas para evitar considerables pérdidas periódicamente, ¿no? ¿Qué más? Vemos que el centro de Lima también fue afectado durante el último fenómeno denominado Niño Costero del año 2017. Como consecuencia, ¿qué ocurrió? Que Sedapal tuvo que cerrar el plan de tratamiento de agua, ¿no? Y esta ocasión que la población sea desabastecida con este elemento vital. La zona norte del Perú también, igual por su parte, fue afectada, y hubieron más de 91.000 afectados, ¿no? El río Piura afectó el turismo, ¿no?, de la región. En la imagen se ve que infraestructura hotelera fue dañada justamente porque esta infraestructura fue diseñada y construida en espacios no permitidos para ello. Históricamente habíamos dicho que desde los años 80 a lo largo de la costa ya hay experiencias. Sin embargo, la población insistentemente sigue ocupando esos espacios y obviamente, ¿no?, periódicamente sigue siendo afectada. Los ciudadanos, cuando ocurre el fenómeno, solamente hacemos espectadores, porque lamentablemente ante tal ocurrencia no se puede intervenir inmediatamente. Se tiene que esperar todavía que las crecidas disminuyan para tomar acciones, y lo único que nos queda es, como personas responsables, ser solidarios ante quienes de alguna forma han sido afectados. ¿Qué podemos hacer? Todos. Colaborar, prevenir, señalizar, planificar y ejecutar, y escuchar, ¿no? Colaborar en los momentos en los que se tiene que probablemente desarrollar acciones para que en lo sucesivo no seamos afectados por algún tipo de evento hidrológico, mediante acciones de prevención, mediante señalización, la señalización de los espacios seguramente de riesgo, mediante etapas de diagnóstico y planificación de estos trabajos, y finalmente escuchar a los profesionales y escucharnos nosotros mismos respecto a la importancia del manejo de los territorios colindantes con los cursos naturales de agua. Para esto, todos debemos hacer alianzas que nos permitan de una forma población, autoridades e instituciones a respetar la norma y ver las formas de cómo civilizadamente podemos desarrollarnos. Es importante que cuidemos las fajas marginales, y es importante que respetemos estos espacios para que de alguna forma se disminuya la afectación de la población y sus actividades en lo sucesivo. Es lo que de manera rápida creí que se debía conceptualizar respecto a las fajas marginales, y posteriormente ya daremos más detalles de carácter técnico, metodológico,
para la delimitación tanto con la metodología de la huella máxima como la de modelamiento hidráulico. Muchas gracias.